Viven en América Latina más de 40 millones de indígenas. Los pueblos indígenas de América Latina están en su inmensa mayoría sumidos en lo que llamamos pobreza extrema. Pobreza extrema significa familias que si gastan todo lo que ganan exclusivamente en comprar alimentos, no les alcanza para comprar los alimentos necesarios. Es decir, están siempre cerca del hambre. Las poblaciones indígenas de América Latina están cerca del hambre, cerca de la falta de agua potable. Carecen en su inmensa mayoría de instalaciones sanitarias. Están desprovistas de viviendas mínimamente razonables. Pero lo que es más importante para todas ellas es que tienen muy poco acceso a la tierra, que son poblaciones campesinas, que viven de la posibilidad de proveer sus alimentos y de vender alimentos a partir de la producción agrícola. Y el latifundio se haya extendido en América Latina. El coeficiente Gini de desigualdad en la distribución de los ingresos es muy alto en América Latina, supera el 0,50, el doble que en los países nórdicos. Pero el coeficiente Gini de desigualdad en el acceso a la propiedad de la tierra es todavía mucho más alto. Los campesinos indígenas están en su mayor parte en un marco de producción que se llama el minifundio, que es tener unas poquitas hectáreas para cultivar, y esas hectáreas no permiten que se utilicen instrumentos tecnológicos porque con tan poca tierra no hay manera de financiar instrumentos tecnológicos. Entonces se usan en muchos casos instrumentos primitivos de labrado de la tierra, y el rendimiento es muy bajo. Por otra parte, están distantes de centros poblados, están subatendidos totalmente por los servicios públicos, muy poco hospital, muy poca salud pública, muy poca escuela para los niños indígenas. Es característico de los niños indígenas lo que descubrió Tom. Tom es un empresario joven americano que creó una empresa modelo que se llama Tom Shoes. Tom recorrió el norte de la Argentina, Bolivia, Perú, recorrió poblaciones indígenas. Es muy joven. Y llegó a la conclusión de que primaban los niños descalzos. Tom obtuvo el Premio Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no simplemente se quedó contando a sus amigos de que había visto niños descalzos en gran cantidad. Tom dijo, hay que hacer algo, porque los niños descalzos contraen enfermedades del esqueleto óseo. Les deforma el esqueleto óseo y pueden contraer enfermedades infecciosas en la planta del pie. Tom tenía una zapatería que vendía zapatos de altísima calidad a gente de clase alta o de clase media alta. A Tom se le ocurrió una idea que parecía casi suicida a sus competidores. Dijo que en el futuro no vendería ningún zapato a nadie que entraba a comprar zapatos a una de sus zapaterías si junto con el zapato de alta calidad por el que pagaba un precio alto no compraba un zapato estándar para un niño descalzo y lo donaba a ese niño descalzo para que Tom y su cadena lo entregaran. La idea tuvo una repercusión fenomenal. Durante el terremoto de Haití, Tom movilizó su red
donantes y consiguió 350.000 pares de zapatitos para los niños desplazados de Haití. Para los pueblos indígenas, el tener a sus niños descalzos no es una señal de orgullo. Significa un retraso profundo y un riesgo de enfermedad grave, y es producto de esto que llamamos pobreza extrema. La pobreza extrema tiene niños descalzos. Con los aportes de Tom no se cura la pobreza extrema. Se ayuda, es útil, es responsabilidad social empresarial en acción, pero se necesita algo más estructural. Se necesita acceso a la tierra, se necesita poder cultivarla, poder aplicar tractores, tecnología básica. Los pobres de Paraguay, los pobres indígenas de Paraguay, los pobres indígenas de Bolivia, los pobres indígenas del Perú, los pobres indígenas de Guatemala. Alguien habló por los pobres indígenas de toda América Latina. Y habló de las tasas de enfermedad, de muerte, de mortalidad materna, de mortalidad infantil abrumadoras. Y habló de la explotación de los pueblos indígenas. Y su voz fue escuchada. Se llama Rigoberta Menchú. Rigoberta Menchú, un nombre propio de indígena. Rigoberta. Rigoberta Menchú, a quien conozco personalmente, con quien tuve un diálogo ante las cámaras de la televisión, es como todas las mujeres indígenas de Guatemala, muy bajita. No son bajitas porque tengan genes que lleven a una estatura pequeña. Una estatura pequeña no es aconsejable en medicina, es un predictor de una vida limitada y de enfermedades. Es preferible que las mujeres sean de estatura mediana o alta y robustas. Ellas son pequeñas por hambre, por desnutrición. Las mujeres de Guatemala son el cuarto grupo de mujeres de menos estatura del planeta, junto con otras mujeres indígenas de otros lados. Desnutrición, falta de agua potable, enfermedades tempranas, falta de atención médica ninguna durante el embarazo y el parto. La voz de Rigoberta se alzó y escribió un libro en el año 82, conversando con una socióloga, que el libro se llama Me llamo Rigoberta Menchú, y así es como tomé conciencia. ¿Y de qué tomó conciencia Rigoberta Menchú, que en 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz? Hasta ese momento, la mujer más joven que había recibido el Premio Nobel de la Paz. Después fue Malala. Rigoberta Menchú tenía 20 y tantos años cuando recibió el Premio Nobel de la Paz. Y era la primera mujer indígena en la historia que recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Y por qué recibió el Premio Nobel de la Paz? Su libro potente llamó mucho la atención internacionalmente, denunciando la opresión, la explotación, el submundo en el que vivían los pueblos indígenas. Pero Rigoberta Menchú no fue simplemente una observadora o una testigo. Rigoberta Menchú le tocó en suerte en la vida ser una protagonista central de la situaciones de la condición de opresión de los pueblos indígenas. A partir de 1980 se desarrolló en Guatemala un movimiento de rebelión contra la situación.
Cerca del 60% de la población de Guatemala es indígena. El 48% de los chicos guatemaltecos sufren de desnutrición en un país productor y exportador de productos agrícolas, pero con una concentración latifundaria fenomenal. Contra esa situación estalló una rebelión de indígenas y no indígenas. Y la dictadura militar guatemalteca de esos años concibió como solución para la rebelión no pensar en un plan de desarrollo de largo plazo que permitiera que los indígenas tuvieran más acceso a la tierra y tecnificar. En Guatemala fue distinto. La dictadura militar creyó que debía reprimir a sangre y fuego todo atisbo de rebelión. Y lo hizo, utilizando los mismos métodos que utilizó la dictadura argentina en un tiempo histórico bastante cercano a eso, o sea, el exterminio. Todo aquel que era indígena era sospechoso de ser un rebelde, aunque no lo fuera. Todo aquel que era indígena era sospechoso de que podía ser un punto de apoyo para los rebeldes, prestándoles la casa o dándoles algún alimento o siendo de algún modo un apoyo logístico para los rebeldes. Y la dictadura asesinó, según las evidencias del informe del obispo Gerardi, que escribió lo mismo que se escribió en la Argentina, el informe sobre las víctimas que se llama Nunca Más. Él documentó de que había habido 200.000 asesinatos de indígenas. Otros 45.000 habían desaparecido y más de 100.000 habían sido desplazados. Un genocidio que se encarnizó especialmente contra algunas etnias. Los indígenas guatemaltecos son mayas, y entre ellos herederos de la formidable cultura de los mayas. Entre los 200.000 desaparecidos estuvo gran parte asesinados, estuvo gran parte de la familia de Rigoberta, que pertenecía a la etnia que los dictadores se propusieron exterminar completa porque les parecía una etnia en donde podía crecer más el fermento de la rebelión por razones absolutamente insostenibles. Rigoberta vio como su madre, que era partera, fue secuestrada por los militares, torturada, vejada y asesinada. Rigoberta vio como su padre, que era uno de los líderes de la rebelión pacífica, de tratar de llegar a un modo de vida mejor, tuvo que escaparse para no ser asesinado junto con otros guatemaltecos y asilarse en la Embajada de España en Guatemala. Y de allí protestar contra la situación de genocidio, contra el genocidio que se estaba perpetrando. ¿Y qué sucedió con los que estaban en aquella embajada? Que los militares, encabezados entre otros por Ríos Montt, que después fue condenado muchos años después a cadena perpetua por los tribunales, por este y otros hechos, prendieron fuego a la Embajada de España completa con todos sus integrantes para matar al papá de Rigoberta y a sus compañeros. Y mataron al embajador de España y al personal español de la embajada. O sea, hicieron caso omiso total a la regla de oro internacional de la inmunidad de las embajadas de otros países. Y perpetraron esta matanza horrorosa. Rigoberta fue testigo de cómo 2 de sus hermanos fueron asesinados. Y Rigoberta se propuso no callar nunca.
Era muy joven cuando pasaron todas estas cosas. Y comenzó su exilio de más de 15 años recorriendo el mundo y recorriendo las comisiones de Naciones Unidas que tienen que ver con derechos humanos y con derechos indígenas, apoyada por unas pocas organizaciones humanitarias, diciendo su verdad indígena. Compartí con ella hace poco tiempo atrás una tribuna en Colombia, en el aniversario de los Premios Nobel de la Paz, que reunió a 30 Premios Nobel de la Paz. Contó cómo ella iba por el mundo no pidiendo clemencia para su familia, no pidiendo compasión para su familia. Ella iba por el mundo defendiendo la dignidad de los pueblos indígenas, defendiendo de que se los ha privado de todo y además se los quiere privar de su identidad básica. Se trata de inferiorizarlos, de juzgarlos como si fueran bárbaros, de destrozar esa identidad, y que ella es el portavoz, obligado por las circunstancias, por el genocidio, la protagonista del genocidio que quedó viva para contar eso en el mundo. Rigoberta recibió el premio Nobel y eso le valió un recrudecimiento de las amenazas contra ella y su familia, su propia familia. Y tuvo que entrar y salir y fue a la cárcel muchas veces, etcétera, por los sucesores de las dictaduras militares que manejaban Guatemala. Hace poco sufrieron un golpe muy fuerte. Asumió la presidencia de la República un general que había participado activamente en el genocidio y perpetró uno de los robos mayores que se hayan hecho en América Latina. El presidente, junto con la vicepresidenta, se robó gran parte de la recaudación aduanera del país. La recaudación aduanera iba en valijas todos los días a la Casa de Gobierno a ser entregada al general y a la vicepresidenta. Naciones Unidas había creado en Guatemala una comisión de vigilancia de la transparencia por los hechos de corrupción que se habían venido sucediendo a nivel de presidentes. Ya un presidente había sido encarcelado en Estados Unidos por el presidente Portillo. Esa comisión descubrió que se estaban robando el presidente, el general presidente genocida y la vicepresidenta se estaban robando la recaudación aduanera, una parte importante de la recaudación aduanera del país. En un país que tiene pobreza en una altísima medida y que tiene 48% de sus niños desnutridos. El pueblo guatemalteco salió a la calle, entre otros con Rigoberta Menchú a la cabeza. Pero también salieron empresarios con responsabilidad social empresarial, los estudiantes de las universidades y casi todo el pueblo guatemalteco. Esto sucedió hace 2 años. Lo llamaron la Revolución de la Dignidad y cercaron el Palacio Presidencial y exigieron que se tomaran medidas. El presidente y la vicepresidenta están ahora presos. Han sido juzgados por los tribunales y se comprobaron los delitos. Los tiempos han cambiado. Hoy en Guatemala hubo la revolución de la dignidad y el pueblo vigila atentamente los pasos del presidente que fue electo, civil, que fue electo después de estos acontecimientos. Y Rigoberta sigue por el mundo explicando la verdad de los pueblos indígenas, en nombre de los más oprimidos de la tierra, diciendo cosas como esta. Rigoberta dice:
Los pueblos indígenas hemos podido proteger nuestra identidad porque hemos sabido resistir. El imperialismo para los pueblos indígenas ha sido el silencio. Es el que quisiéramos verdaderamente derrotar algún día, porque un pueblo silenciado es más doloroso que un pueblo que habla y no se escucha. No hay cosa más triste que el silencio como regla sobre los pueblos. Está queriendo decir, la dictadura les arrebató totalmente la voz, la presencia en ningún espacio público. Durante mucho tiempo no podían votar. Es tardío el voto indígena en Guatemala. Ahora sí, desde ya pueden hacerlo. El mundo ha perdido muchos valores, especialmente lo de la memoria. A veces nuestros propios pueblos pierden su memoria histórica y no tienen toda la culpa, pues las editoriales no publican sus libros y los medios de comunicación crean solo fantasías de que somos intrigas, odios, rencores, o simplemente hay el silencio en torno a ellos. Rigoberta, con su libro, con su menuda estatura, con su salud precaria, recorriendo el mundo en nombre de los pueblos indígenas de América Latina, quebrando para siempre el silencio. ¿Podemos permanecer indiferentes? No deberíamos, por los medios a nuestro alcance, acompañar esta lucha de tantas décadas y siglos. Rigoberta elogia especialmente a la prensa mexicana, porque dice que cuando comenzó, la prensa mexicana le abrió de par en par sus puertas y le permitió trascender con su verdad. Todas las prensas del mundo deberían abrirle sus puertas a Rigoberta y nosotros acompañar de todos los modos posibles esta lucha contra el silencio, esta lucha por la memoria, esta lucha por la dignidad. Llegamos al final de esta serie Klicksberg, héroes éticos del género humano. Recorrimos desde la figura amada y querida del Papa Francisco hasta la menuda, pequeña y tan admirada figura de Rigoberta Menchú. Todos ellos se desarrollaron en distintas circunstancias, en distintos momentos históricos, contemporáneos todos, pero en distintos momentos históricos y lucharon por diversas causas. Pero todos ellos tienen un mensaje en común para los jóvenes. Joven, no seas indiferente. Toma conciencia de la realidad. Involúcrate. Y ese, como dice el Papa Francisco, como lo decía Albert Einstein, es la manera de vivir feliz y realizado. El Papa Francisco lo ha resumido en una frase. El que no vive para servir, dice el Papa Francisco, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Está recogiendo el legado bíblico. El que ayuda al otro se ayuda a sí mismo.